Hola chicas, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a conversar sobre un periodo largo e importante para nuestro país, como lo fue el kirchnerismo. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es poner ciertos criterios en torno a los cuales vamos a conversar y hablar. Lo primero sería el rol del Estado, que tuvo el rol que, es decir, el rol que tuvo el Estado durante el periodo kirchnerista. Luego resaltaríamos los aspectos generales del kirchnerismo, teniendo en cuenta lo político, lo social y lo económico. Y, y luego se hablaría sobre las leyes educativas sancionadas y la educación secundaria, para llegar y finalizar con lo que serían las principales críticas que se realizaron al kirchnerismo. Bueno, para comenzar, hay que decir que para el kirchnerismo el papel desempeñado por el Estado fue muy activo, ya que intervino en mejorar la economía y las relaciones entre las clases sociales. La idea central no era solo recuperar la política, sino también el Estado, que fue la principal herramienta durante las gestiones de Néstor y Cristina. Lo que quiero decir con esto es que el Estado tomó un protagonismo más relevante en la toma de decisiones por parte del gobierno. El Estado dejó la premisa neoliberal de arréglesela como puedan para convertirse en, para convertirse en principal actor e interventor en las consecuencias sociales y económicas que se habían originado durante la década del 90 y se habían profundizado aún más durante el mandato de la Rúa y los gobiernos del interinato. Entonces se puede decir que la herramienta estratégica para el desempeño del kirchnerismo fue el Estado. Desde que asumió Néstor Kirchner, el Estado se incorporó rápidamente como sujeto económico activo, apuntando a terminar obras públicas, a generar más trabajo. También actuó como el gran reparador de las desigualdades sociales y como promotor de la inclusión, posibilitando un mejor acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Asimismo, protegió a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos podemos encontrar los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Por otro lado, para salir del atraso, el Estado se involucró fuertemente en el desarrollo y la consolidación de una burguesía industrial. De esta manera, el kirchnerismo estaba empeñado en que el Estado era su principal herramienta de acción. Tanto fue así que a medida que fueron pasando los años, se convirtió en su mayor debilidad, ya que aumentó el clientelismo en la sociedad, en donde el lema fue más planes por más votos. Eh, Ahora me gustaría hablar un poco de política. Como sabemos, el kirchnerismo es un movimiento político de centroizquierda y con una gran orientación peronista. Este surgió en el 2003 en profunda crisis económica, social y política durante la presidencia interinata de Eduardo Duhalde. Durante su campaña, Néstor contó con la ayuda y el apoyo de Alberto Fernández y el mismo presidente Duhalde, quienes organizaron conjuntamente la coalición política Frente para la Victoria. Esto fue un poco más complejo por la situación que estaba atravesando el país para la candidatura de su, pero para la candidatura de su esposa fue un poco más viable, ya que se había consolidado el kirchnerismo y además
había una cierta organización en el país. Las bases de los periodos kirchneristas fueron el rechazo al liberalismo, el rechazo a los tratados de libre comercio, el agrupamiento regional con países limítrofes, la defensa de los derechos humanos y la protección social, traducida en términos de justicia social. Las principales medidas políticas que se implementaron durante el kirchnerismo fueron la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. También se produjo el recambio en la Corte Suprema de Justicia. Se sancionó la Ley Nacional de Educación, que es la que dio pie a que haya un mejoramiento y protección tanto para los docentes, estudiantes y las instituciones educativas. También se sancionó la Ley 26.241, que transformó en política de Estado el programa de repartición y vinculación con científicos argentinos. También se aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales y la Ley de Matrimonio Igualitario. Se aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria y luego se aprobó el Plan de Mejora Institucional para la Educación Secundaria. También se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral, que tuvo un fuerte impacto para las sociedades tradicionales. Estas son algunas de las medidas políticas y leyes que se implementaron con éxito durante el kirchnerismo. Considerando los aspectos generales del kirchnerismo, esto todavía quedaría inconcluso. Por eso me gustaría saber qué es lo que me puede llegar a aportar mi compañera Eli Ríos sobre lo que venimos hablando del periodo kirchnerista. Bueno, Eli, me gustaría saber qué es lo que vos me podés aportar sobre este periodo tan largo y justo que tuvo la sociedad argentina. Bueno, vamos a continuar conversando acerca de la presidenta kirchnerista. Nos encontramos a fines del año 2001 y principios del 2002, en una profunda crisis, un periodo caracterizado por la inestabilidad, en donde hubo aumento de desempleo, protestas sociales en las calles. El gobierno de Néstor Kirchner fue quien se encuentra con toda la crisis económica y social provocada en el gobierno de Menem. A raíz de todo esto se implementó una política económica para la recuperación del mercado interno y del empleo. Estamos hablando de una política combinaria que consistió en mantener un tipo de cambio real alto, que sirvió para proteger la industria nacional y a impulsar las exportaciones. Fue una política que potenció el crecimiento económico, el peso de la deuda pública se redujo. El crecimiento de las reservas permitió saldar la deuda con el FMI en el 2005. Hubo un fuerte impacto en la reducción de la pobreza por la disminución del desempleo, que fueron potenciados por las políticas gubernamentales como la recuperación de las convenciones colectivas de trabajo, la recomposición de los ingresos de los jubilados, la incorporación de 2 millones de beneficiarios al sistema de jubilación, implementación de planes que promovieron formas de asociativas y autogestivas de trabajo. Para el año 2007 nos encontrábamos en un contexto de alto crecimiento. Comenzaron a surgir las presiones inflacionarias que no se habían producido anteriormente. El gobierno implementó estrategias de intervenir en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, que no solo ayudó a controlar las inflaciones, sino que generó desconfianza, que alimentaron las expectativas inflacionarias. Se produjo un cambio bastante fuerte en el área de
de Derechos Humanos. El gobierno asumió como política de Estado la condena de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Impulsó la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Reabrió las causas para que pudieran ser juzgados quienes habían sido indultados. También se produjo el recambio de la Corte Suprema de Justicia. Durante el periodo 2003 y 2007 se sancionaron las siguientes leyes. Ley de garantía de salario docente y 180 días de clases. Fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase para los establecimientos del país y en caso de incumplimiento los gobiernos provinciales deberán tomar medidas para compensar los días perdidos. Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente. Prorrogado por el término de 5 años y hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo para otorgar aumentos salariales para todos los docentes del país. Ley de Educación Técnico-Profesional, que regula y ordena la educación técnico-profesional en el nivel medio y superior y no universitario y la formación profesional. Ley de Financiamiento Educativo. La ley buscó incrementar la participación relativa de la nación en el presupuesto destinado a la educación. Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de la jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires y municipal. Ley de Educación Nacional. La derogación de la LFE y su sustitución por una nueva Ley de Educación Nacional constituye un acto simbólico de cambio de rumbo y expresión en el campo educativo. Sin embargo, la ley evidencia elementos de ruptura como continuidades con lo establecido en la reforma de la década de los 90. En estos años pudimos observar transformaciones en la política educativa que muestran importantes avances. Por otra parte, tenemos las políticas de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue la primera mujer presidenta electa, que asumió en el año 2007. Al tiempo de asumir, creó el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovaciones Productiva, cuya misión fue mejorar la competitividad económica argentina bajo el paradigma del conocimiento como eje de desarrollo. En su primer año de gobierno, nacionalizó la aerolínea de bandera, que había sido privatizada en los 90. En lo legislativo logró la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, en reemplazo de la ley vigente desde la última dictadura militar, y la Ley de Matrimonio Igualitario. A fines del 2009, retomando los debates por el Frente Nacional Control de Pobreza, la presidenta estableció un decreto del PEM. La asignación universal por hijo es una prestación no contributiva a los sectores desempleados y a los empleados precarios. Esto está sujeto a las condiciones sanitarias y educativas. Los beneficiarios deben presentar certificados de vacunación y asistencia escolar que permiten el seguimiento de la trayectoria escolar de cada hijo del beneficiario. Otra medida fue la creación del programa Conectar Igualdad para la inclusión digital a través de entregas de netbook a cada alumno y docente de educación secundaria, de escuela pública, educación especial y formación docente. Otro cambio político educativo que se intentó reemplazar fue garantizar que las jurisdicciones cumplan con la ley de 180 días de clase. Por último, es necesario resaltar el rol de la escuela secundaria, que asumió un papel preponderante en Argentina como espacio legítimo de integración social de los jóvenes, hasta sancionada su obligatoriedad legal. El sistema educativo argentino se consolida hacia finales del siglo XIX y de esa fecha en adelante se ha expandido en diferentes etapas, más precisamente en 3 etapas el proceso de expansión.
La primera nos habla de los orígenes del secundario, un espacio marginal de integración a la juventud. Desde el origen del sistema educativo a mediados y finales del siglo XIX, momento en que la Argentina recibía grandes cantidades de inmigrantes transnacionales. Corría el año 1884. La Ley 1420 declaraba obligatoria la educación primaria, la cual cumple la función de integración de la población extranjera. Diferente ha sido el caso de nivel medio, que se dividía en dos. Uno de ellos eran los colegios nacionales, con un marcado enciclopedismo, tendía a formar sujetos para el ingreso a la universidad, instalándose como la opción de mayor vía social. Por el otro lado tenemos a las escuelas normales, para la formación de maestros de menor prestigio social, y al que asistían mayoritariamente las mujeres. Ya a partir de los años 30 y 40, la matrícula de la secundaria se amplió paulatinamente, aunque era baja. Recién a mediados del siglo XX, la expansión relativa de la matrícula incorporó a un mayor número de jóvenes de los sectores medios como una pequeña función de la clase trabajadora a nivel secundario. En un segundo lugar, tenemos la diversificación de las esferas de integración, la escuela y el trabajo. En esta segunda parte, a partir de los años 50 y 60, se inicia el proceso de masificación de la escuela secundaria. La tasa de asistencia son altas, con un crecimiento de la matrícula de las escuelas de modalidad comercial. También se incorporaron los sectores sociales a este nivel. Se dio la mayor demanda por educación secundaria que se generó una vez universalizado el nivel primario. Por último, tenemos la masificación consolidada, el desacople entre escuela y trabajo. Este periodo va desde los orígenes del sistema educativo hasta la década del 70. La escuela media sostuvo un papel de vía de ascenso social al registrarse una relación de acople entre la escuela y el trabajo, por medio de la absorción por parte del mercado laboral de aquella población que salía del sistema educativo. El crecimiento de la matrícula alcanzó un ritmo importante a partir de la década de 90, logrando alcanzar niveles de escolarización que superaban el 50% de la población en edad escolar, la cual está influenciada por la sanción de la Ley Federal de la Educación en 1993, que aumenta los años de escolaridad obligatoria. Una de las leyes que se sancionaron fue la Ley Federal de Educación, dispersión y fragmentación sistemática en el plano académico. Se modificó radicalmente la situación vigente hasta su sanción. La antigua estructura académica preveía un nivel inicial no obligatorio hasta los 5 años de edad, un único nivel obligatorio constituido por educación primaria de 7 años de duración, seguido por un nivel de educación secundaria de 5 o 6 años de duración según las diferentes modalidades, bachiller, comercial, industrial, etc. La Ley 24.195 extendió la educación obligatoria a 10 años de duración, eliminó los niveles de educación primaria y creó dos nuevos. La estructura académica se estructuraba ahora con el nivel de la educación inicial, cuyo último año pasaba a ser obligatorio, es decir, el correspondiente a los alumnos de 5 años de edad. La educación general básica de 9 años de duración y de asistencia obligatoria, constituida por 3 ciclos de 3 años de duración cada uno. La educación podimodal de 3 años de duración no obligatorios, cuyas regulaciones previeron 5 orientaciones generales posibles que surgieron de los acuerdos en el marco educativo. La educación superior de duración variaba según los sectores universitarios y no universitarios. También incluía la educación cuaternaria como la formación posterior a la formación de grado universitario. También se destacaba el programa de descarte y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas. Otra ley que se manifestaba fue la Ley de Educación Nacional. Las opciones de estructuras diferentes dentro del mismo sistema nacional. Entre los varios logros del periodo cabe destacar la sanción de las leyes de educación técnico-profesional, de garantía del salario docente y en particular la de financiamiento educativo, que se planteó en objetivo de invertir en educación, ciencia y tecnología un 6% del PBI, además de la creación del Instituto Nacional de Formación y la implementación de programas nacionales, como el Conectar Igualdad, la primera iniciativa estatal para universalizar la incorporación de las TIC al sistema escolar. En cuanto a los asuntos pendientes, se podría mencionar a la falta de una actualización en el gobierno de la educación para alcanzar un mayor federalismo, la necesidad de revalorizar adecuadamente la carrera docente y la imperiosa demanda de un trabajo profundo sobre el nivel secundario, que hasta ahora no ha logrado modificar sustancialmente sus indicadores. Después de la crisis de fines de 2001 y principios de 2002 y de un periodo de transición caracterizado por la inestabilidad institucional,
la mega devaluación de la moneda con la consecuente baja del salario real, el aumento del desempleo y la instalación de las protestas sociales en las calles del gobierno de Néstor Kirchner implementó una política económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. El núcleo central fue la política cambiaria, que consistía en mantener un tipo de cambio real alto, que sirvió para proteger a la industria nacional de la competencia externa y a impulsar las exportaciones. La Ley 26.206 modificó la estructura académica y retrotrae las denominaciones de la educación básica a primaria y de la polimodal a secundaria, aunque prevé diferentes duraciones en cada caso. Extiende también la obligatoriedad a 13 años de duración en total. Sin embargo, es necesario cuestionar la política de extensión de la obligatoriedad, porque ella no constituye en sí misma una medida progresista, ya que se debe debatir previamente qué tipo de enseñanza se configura y tornará obligatoria durante más años de escolarización. Por ejemplo, si se extendiera más la experiencia educativa actual, más que un beneficio para los estudiantes, se estaría prolongando una situación que es vivida como poca educativa por los estudiantes, lo cual sería ciertamente injusto. Para esto es necesario diferenciar la ampliación de la cobertura educativa y las políticas de extensión de la obligatoriedad. La redefinición de la estructura académica del sistema educativo pasó a tener 4 niveles educativos: el inicial, el primario, el secundario y superior, y 8 modalidades educativas: la técnico profesional, la artística, la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la intercultural bilingüe, la rural y la educación en contexto de privación de la libertad domiciliaria y hospitalaria. Además, es posible distinguir 3 tipos de instituciones donde transcurre el tipo de educación técnico profesional. En primer lugar está la institución de educación técnico profesional del nivel medio. En segundo lugar, la institución de educación técnico profesional de nivel superior no universitaria. Y por último tenemos las instituciones de formación profesional, escuelas de formación profesional o equivalentes. La falta de operatividad que caracteriza la norma sobre la aplicación de una estructura académica homogénea a todo el sistema educativo nacional también podría contrarrestar esta tendencia hacia la convergencia de las definiciones curriculares. Además, tenemos que resaltar que los procesos de reforma en sí mismos no generan un cambio, más allá de que sean consagrados por la voluntad de los gobernantes o bien sean cristalizados en una ley nacional. Los cambios de niveles y las diferentes pertenencias institucionales dieron lugar a las dificultades propias del paso de la antigua estructura a la de la Ley Federal de Educación, lo cual no es proceso homogéneo en todo el país. Esto conllevó a un problemático proceso de adaptación, conflictivo en algunas jurisdicciones más que otras, y que requieren un tratamiento muy pormenorizado antes de proponer e instalar un nuevo cambio de la estructura académica. Por otro lado, también puede cuestionarse la validez política y administrativa de la tendencia hacia la concentración en la toma de decisiones en la nueva reforma. Las reformas educativas dejan su rastro en el lenguaje técnico-pedagógico en forma de conceptos, teorías y esquemas de acción para poner en práctica decisiones. Lo importante no es la ley en sí mismo, sino su desarrollo. Y este se suele implementar a través de los cauces más burocráticos y sin mecanismos globales y efectivos de evaluación del impacto de la ejecución de las anteriores políticas de reforma. Entre las principales críticas al kirchnerismo podemos mencionar la grieta. La polarización de la sociedad argentina es uno de los efectos más notorios que dejan atrás los 12 años del gobierno kirchnerista. Por un lado se encontraban los que admiraban o tenían un fanatismo por el kirchnerismo, y por otro lado los que lo odian o lo critican. Es difícil encontrar hoy en día una opinión neutral acerca de lo que fue el kirchnerismo o es el kirchnerismo. La crisis financiera de 2008, la caída del precio y las dificultades en Argentina para endeudarse en el exterior debido a los efectos del default de 2001 complicaron el panorama económico local. A pesar de los problemas, el gobierno aumentó el gasto público y respondió a la crisis fomentando el consumo interno y acelerando la expansión monetaria. Esto hizo crecer la inflación,
a niveles cercanos al 40%, y en 2014 era una de las cifras más altas del mundo. Además, la falta de precisión de las estadísticas oficiales fueron cuestionadas por muchos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que en 2013 omitió una declaración de censura contra el país. La inflación y la situación económica van avanzando y la pobreza en el país creció un 29% de la población. Esta cifra estaba cuestionada por el gobierno y consideraba que menos del 5% es pobre. Además, hubieron múltiples denuncias de corrupción hacia la esposa Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou son algunos de los tantos investigados por la justicia. Los constantes choques del Poder Ejecutivo con sectores del Poder Judicial fueron uno de los causantes del desgaste institucional que vivió la Argentina durante la era K.